Capítulo 3. El duque esperaba encontrar sola a Catarina, pero cuando lo introdujeron en un amplio salón de recepciones repleto de flores, había muchas personas presentes. Catarina se acercó a él esplendorosa en un vestido de gasa azul y la expresión de sus ojos demostraba que le complacía mucho verlo. Él le besó la mano y enseguida se dirigió a saludar a la zarina que se encontraba con el zar. Elizabeth Feodorovna podía haber sido una mujer en extremo atractiva y la pareja adecuada para el apuesto Alejandro, pero sufría de un mal en la piel que le afeaba el rostro. Era encantadora sin embargo y tenía mucha más estabilidad emocional que su marido. Apenas cruzaron unas palabras cuando el zar indicó: «Tengo algo que decirle Welminster», y lo condujo a un rincón apartado. El duque lo miró aprensivo pero le pareció que estaba de mejor humor que el día anterior. «¿De qué se trata, señor? Sé que todo saldrá bien. Rusia derrotará a Napoleón y no habrá por qué alarmarse más». El duque lo miró incrédulo. «Esta mañana recibí un mensaje directo que me indicó que mis temores y mi ansiedad no tenían fundamento alguno». «¿Un mensaje del ejército, señor?». «No, del propio Dios». El duque esperó mientras se preguntaba si alguien en Inglaterra le creería cuando relatara esa conversación. «Pasé una noche terrible, lleno de temor, hasta que al amanecer me dirigí hacia la ventana y una voz me indicó que buscara inspiración en la Biblia. Puse mi dedo en el libro sagrado y este apuntaba a una frase que resolvió todos mis problemas en unas cuantas palabras. ¿Qué decía, señor? «Levántate y brilla porque la luz ha llegado y la gloria del Señor se levanta sobre ti», citó el zar. Su exaltada voz hizo pensar al duque que el zar era otro ejemplo del misticismo ruso y que en cuanto a él se refería ya había tenido bastante. «Me alegra, señor, que esa frase le haya brindado tanto consuelo», contestó haciendo un esfuerzo por ocultar el tono burlón de su voz. Como si presintiera que el duque pisaba terreno peligroso, Catarina se acercó a ellos. «No se permite contar secretos en mi fiesta, señor», dijo alegre al zar. «Y estoy ansiosa por saber lo que sucedió durante la visita que nuestro amigo inglés hizo a la princesa Isevolsov». El duque sonrió. Sabía que aquella era la forma en que Catarina le informaba que estaba al tanto de a dónde había ido y que si pensaba que podía escapar del palacio sin que le siguieran los pasos estaba en un error. «¿Qué esperaba que sucediera?», preguntó. «Entre otras cosas si conoció a la doncella de hielo y qué opina de ella». «¿La doncella de hielo?», repitió el duque. «¿Se refiere a la hija de Bayón?», intervino el zar. «Me dijeron que llegó a San Petersburgo. Se hospeda con la princesa Isevolsov, señor», respondió Catarina, «y estoy segura de que dejó muchos corazones rotos en Moscú». «Me pregunto por qué la llaman la doncella de hielo», comentó el duque. «El gran duque Boris podría explicárselo muy bien», respondió Catarina riendo. «Es verdad», afirmó el zar. «Dicen que el pavimento de la calle donde vive Bayón en Moscú está gastado por sus constantes caminatas, pero la puerta siempre está cerrada para él», explicó Catarina, «y ahora que la paloma ha volado, estoy segura de que el gran duque se encuentra sumido en la desdicha». «No entiendo bien lo que dice», observó el duque con desagrado. «No es difícil», respondió Catarina. «El gran duque está obsesionado con Sonia Bayón desde que la vio». «Pero la madre de ella, y después su padre, al conocer su reputación, le impidieron entrar en su casa y Boris no está acostumbrado a permanecer afuera en el frío». «Eso le hará bien», comentó el zar y se alejó para hablar con alguien que pasaba a su lado. El duque pensó lo mismo pero a la vez sintió una súbita indignación al pensar que el gran duque pudiera perseguir a una joven tan pura como Sonia. Por alguna razón que no podía explicarse no se le había ocurrido pensar que su belleza atraería a los hombres, en especial a aquellos como el gran duque. Le pareció una criatura alejada de todas las intrigas y maquinaciones del mundo social que eran iguales en cualquier país según había podido comprobar. Pero ahora empezó a comprender por qué Pierre Bayón había insistido en que su hija dejara Moscú y se trasladara a San Petersburgo bajo el cuidado de la princesa Isevolsov. Ella también sabía sin duda qué clase de persona era el gran duque, mujeriego,
promiscuo y siempre agresivo al cortejar a una dama. Era motivo de escándalo en todas partes por sus notorios romances y su extravagante comportamiento. Muy joven se había casado con una fea y aburrida princesa alemana a quien dejaba con sus hijos en la campiña y presentaba pocas veces en Moscú o en San Petersburgo. Ella lo dejaba libre para perseguir como lobo hambriento a las bellezas que rodeaban al zar y que convertían a la corte rusa en una de las más atractivas que el duque había visitado jamás. Era ridículo que él, se dijo, criticara al gran duque ya que su propia reputación dejaba mucho que desear al extremo de que sus romances se comentaban desde Inglaterra hasta San Petersburgo. Pero a la vez comprendía la preocupación de Bayón porque el gran duque asediaba a su hija. Con seguridad la princesa Natasha en vida había temido las consecuencias de que un hombre de tal reputación mostrara inclinación por una jovencita. Como si adivinara los pensamientos del duque, Katarina comentó: Boris es Boris, todos lo sabemos. Pero después de todo la doncella de hielo tal vez hace mal. ¿Sugieres que una jovencita como ella debería aceptar la protección del gran duque que tiene una reputación que clama al cielo? El duque habló con tal violencia que Katarina lo miró asombrada. No sabía que sentías tanta animosidad contra Boris. En lo personal sus romances no me importan, y en cuanto a lo que hablamos, ¿qué otra alternativa tiene la hija de un músico francés? Santo cielo. Tanto tú como Sonia y Sebolsov hablan como si él fuera trompetista de una orquesta de tercera clase. El hombre es un genio. Jamás he visto al príncipe regente más conmovido y entusiasmado que cuando lo escuchó en la casa Carlton. Katarina se encogió de hombros. No niego que su música es buena y que tiene mucho éxito, pero hablamos de su hija, la doncella de hielo. Eso espero que sea ella. Respecto al gran duque, de acuerdo con lo que he sabido, no le hace el menor caso, pero tal vez está enamorada en secreto de algún pretendiente pobre sin que lo sepa su padre. El duque estaba a punto de responder que estaba seguro de que Sonia no engañaría a nadie y mucho menos a su padre porque ello no iba de acuerdo con su carácter, cuando pensó que sería una tontería asegurar tal cosa de una joven de quien no sabía nada y a quien había visto solo una vez. ¿Qué le importaba quién la cortejaba o quién la perseguía o le ofrecía su protección? Mientras discutía consigo mismo comprendió que todo lo que le restaba de decencia o de respeto hacia las mujeres se rebelaba ante la idea de que alguien tan exquisita y espiritual como Sonia fuera presionada a una relación inmoral porque no había otra alternativa. Sintió el impulso de ver a Bayón y de discutir con él el problema del futuro de su hija. Aconsejarle por ejemplo que la llevara a Inglaterra donde sin duda la aceptarían de mejor gana que en Rusia. Sabía que tanto Sonia como Katarina tenían razón al decir que no había la menor posibilidad de que ningún hombre de la clase social de su madre le ofreciera matrimonio a Sonia. Pero el duque no podía aceptar que descendiera del pedestal donde él le había colocado para ser arruinada por la vida que el gran duque le ofrecería. ¿Por qué ha de importarme?, se dijo. No obstante, mientras recorría el salón y saludaba a algunos de los personajes más importantes de la corte, su mente no se encontraba del todo ahí. Ni siquiera cumplía su deber de averiguar qué pensaban en la corte acerca de la guerra y las consecuencias de la invasión de Napoleón. Cuando el zar y la zarina se retiraron, el duque se dio cuenta de que apenas tenía tiempo para cambiarse a fin de llegar puntualmente a la cena en las habitaciones imperiales. «Retírate temprano esta noche», le susurró Katarina cuando él le besó la mano al despedirse. «Quiero hablar contigo». «¿Hablar? Eso lo decidirás tú», contestó ella con suavidad y sus ojos, que parecían lanzar destellos de fuego, lo miraron provocativos. «Es lo que quiero», se dijo el duque mientras se alejaba por el largo corredor. Pero al llegar a sus habitaciones ya no pensaba en Katarina sino en Sonia y de nuevo le pareció increíble la experiencia vivida 2 veces a su lado. Se acercó a la ventana para contemplar los últimos rayos del sol reflejados en las aguas del Neva. «Todo es culpa de esta maldita atmósfera», se dijo y añadió para sí como muchos rusos antes que él,
¿Por qué diablos Pedro el Grande no construyó la ciudad en otra parte del país con mejor clima? Mientras observaba el agua se preguntó cómo debía ser en invierno cuando estuviera congelada. La doncella de hielo. También ella se derretiría con la primavera cuya visión le había revelado cuando tocó la música que compusiera su padre. Pensó en la figura que se acercaba a él desde los árboles y que entonces se habría negado a admitir que fuera ella. El duque se volvió hacia su ayuda de cámara quien lo esperaba para terminar de vestirlo con la chaqueta en las manos. Se puso la chaqueta y su sirviente le colocó las condecoraciones que sacó de varios estuches de terciopelo. El duque se miró al espejo de finísimo marco labrado traído de Francia, único por su antigüedad y su valor artístico. Cuando el reloj le indicó que apenas tenía tiempo para llegar puntual a cenar con el zar se lanzó a toda prisa por los corredores pensando que cada vez que los recorría le parecían más largos. Era costumbre que cada zar ocupara una parte del palacio de invierno distinta a la de sus predecesores y Alejandro había elegido una que en muchos aspectos reflejaba su gusto por lo sencillo. El primer Románov que rehuía la pompa real y que no usaba joyas y se rehusaba a que sus súbditos desmontaran cuando lo recibían. Le gustaba mezclarse con sus invitados y demostraba los buenos modales de un caballero común y corriente con frases como, «Le ruego me disculpe, hágame el honor». Por desgracia ante los rusos eso disminuía en lugar de aumentar el respeto que le tenían. El duque siempre le tuvo afecto porque le parecía que intentaba gobernar de una manera diferente a la de su loco padre o la despótica emperatriz Catalina. Sabía que no era tarea fácil cambiar nada en la jerarquía rusa la cual se imponía en el palacio más que el propio zar. Pero a la vez el duque había leído los reportes del embajador inglés acerca de la increíble pobreza y el sufrimiento del pueblo ruso y sabía que en los perfumados salones de palacio llenos de flores no se conocía a la verdadera Rusia que vivía en el exterior. Los reportes mencionaban cabañas no lejos de los palacios donde la gente vivía amontonada, vestía harapos y dormía en el suelo. Hay cerca de 100.000 seres que no tienen lo suficiente para comer. No hay rostro que no esté congestionado o abotagado por el alcohol. Vestidos con harapos intentan sobrevivir a duras penas. Son la hez de una nación de 80 millones y nada puede hacerse por ellos pues a nadie interesan en lo más mínimo. El duque de pronto se sintió restringido y molesto. No pudo explicarse por qué de súbito deseaba verse libre de la sociedad que había venido a observar desde Londres y que en muchos aspectos era más pulida y atractiva de lo que esperaba. Debo alejarme se dijo, y lo sorprendió la urgencia de sus propios sentimientos. Tania irrumpió en la habitación donde Zoya remendaba el encaje de uno de sus vestidos. Mamá me llevará a visitar a unas amistades dijo, y le pregunté si podías acompañarnos, pero prefiere que vayamos solas. Es natural, yo esperaré aquí a que regreses. Pero yo quería que fueras con nosotros. Es más divertido cuando podemos comentar después acerca de la gente que vimos y lo que dijeron. Si tu madre desea ir sola contigo no puedes negarte, pero puedes poner atención a todo lo que veas y contármelo luego. No será tan divertido se quejó Tania, no me explico por qué mamá se niega. Sabe bien que cuando estamos juntas nos sentimos muy contentas. 3 mujeres sin un caballero que las acompañe son una molestia para cualquier anfitriona sonrió Zoya. Ve y diviértete querida y cuando vuelvas prepararemos un nuevo baile para sorprender a tu mamá. Yo preferiría bailar con el apuesto duque que vino ayer. Mamá me habló de él y dice que tiene un hermano menor muy interesado en conocerme, lo cual será una emoción más cuando vayamos a Inglaterra. Zoya notó que hablaba en plural, pero no dijo nada y se limitó a besar a Tania en la mejilla. No hagas esperar a tu mamá. Estás preciosa y sin duda mucha gente te lo dirá. Como quisiera que vinieras con nosotros. Insistió Tania. Salió y dejó la puerta abierta. Zoya se puso de pie para cerrarla, pero cambiando de opinión dejó su tarea de costura y bajó por la escalera. Como no había nadie en la casa era una excelente oportunidad para tocar piano y ensayar la nueva música que había llegado en la mañana con el correo de Moscú. Su padre se la había enviado con una carta en la que le hablaba del éxito que había tenido la orquesta en un concierto la noche anterior añadiendo además,
Corren rumores y hay demasiado pánico sin motivo. Me alegro de que estés a salvo en San Petersburgo. Pero a la vez sabes lo mucho que te echo de menos y cuánto ansío que estemos juntos de nuevo. No te preocupes por nada y diviértete. Te quiero mi adorada hija y cada vez que toco nuestra música especial sé que estamos muy cerca. Soya leyó la carta una y otra vez. No había nadie como su padre pensó para decir las cosas que uno deseaba escuchar y que llenaban el corazón de alegría. Era verdad que cuando tocaban cierta clase de música se sentían unidos de una forma que hacía a Soya intensamente feliz. Eso compensaba un poco a su padre por la pérdida de la esposa que tanto amara con una devoción que jamás disminuyó desde que se fugaron juntos. Ese es el amor que espero encontrar algún día, pensó Soya. Al recordar la felicidad conyugal de sus padres se dijo que solo se conformaría con un amor como aquel y que proviniera de un hombre que se entregara a ella totalmente como ella a él. Era difícil expresar con palabras lo que sentía pero podía hacerlo con la música. Así como muchas de las composiciones de su padre trataban de expresar el amor que sentía por su esposa. Del mismo modo la música que ella tocaba para sí cuando estaba sola reflejaba su propia búsqueda de la belleza y la santidad del amor. Desde que llegaron a Moscú 2 años atrás muchos hombres al verla se esforzaron por conocerla y cortejarla. Fue entonces cuando su madre le explicó con claridad la exacta posición que ocupaba en la vida. Soya siempre había sabido que la familia de su madre era una de las más importantes de Rusia y ella le confesó con franqueza que había cometido un pecado casi imperdonable al fugarse con el tutor que le enseñaba francés junto con otros niños de la familia. Como sucede en la mayoría de los países había dicho la princesa Natasha, las familias aristocráticas no relacionan el matrimonio con el amor. Sé que mi abuelo se esforzaba por encontrarme un marido adecuado que estuviera dispuesto a olvidar que mi padre, el conde Orlov, no se había casado con mi madre y que me aceptara solo por el hecho de tener sangre de los Strobolsky en las venas. La voz de la princesa se había hecho más aguda al agregar. No era suficiente para mí. Algo en mi interior se rebelaba al pensar que un hombre me aceptara como si me hiciera un gran favor. Lo comprendo mamá. Deseaba amor, un verdadero amor. Como el que mi madre, correcta o equivocadamente, había dado al conde, a quien amó toda la vida. Abrazó a su hija antes de proseguir. Un día queridita tendrás que enfrentarte a la misma situación que yo. Pero te juro que un amor como el que nos tenemos tu padre y yo merece todos los sacrificios y nada más importa. Cuando Soya vio lo que sufrió su padre al quedarse viudo comprendió que a pesar del inmenso dolor que aquello le causó el amor era lo único que valía la pena en la vida. Se dio cuenta también de que la muerte de su madre había creado una nueva dimensión en la música de su padre. Tenía una profundidad de la que carecía antes y él al dirigir su orquesta la hacía alcanzar alturas jamás logradas. Es lo que hace el amor, se dijo Soya, aumenta el talento y amplía el horizonte de quienes lo encuentran. Aunque no se hubiera atrevido a comentarlo con Tania sabía por qué la princesa no quería que las acompañara. No se trataba solo de que en cierta medida la avergonzara que el padre de Soya no fuera más que un músico francés. También se había dado cuenta de que a pesar de la indudable belleza de Tania Soya la opacaba. Mirando bien las cosas, Soya no había deseado ir a vivir a San Petersburgo y dejar solo a su padre, pero Pierre Bayon insistió en que lo hiciera. El gran duque es más insistente cada día, le había dicho. Y cuando no estoy contigo queridita me preocupa que encuentre la forma de imponerte su presencia. Y esa inquietud interfiere no solo con mi paz mental sino con mi trabajo. ¿Y si me sigue a San Petersburgo? Podría hacerlo pero la princesa lo detendrá con más efectividad que yo. Soya había comprendido lo que quería decir. Era difícil, incluso para un hombre tan distinguido como su padre, contrariar a alguien tan importante como el gran duque Boris. Pero la princesa Isebolso podía tratarlo como a un igual y Soya sabía que no le permitiría comportarse de forma incorrecta mientras ella estuviera con Tania. Como su padre había insistido tanto y debido al secreto temor que a ella misma le inspiraba el gran duque había aceptado por fin ir a San Petersburgo con la princesa y la numerosa servidumbre que la acompañaba. Partieron de Moscú en no menos de 18 carruajes y aunque el viaje fue cansado a Soya le encantó recorrer la campiña,
aunque algunas veces la pobreza de los campesinos la conmovía casi al punto de las lágrimas. El trayecto llevó bastante tiempo porque se detuvieron para visitar a algunas amistades de la princesa. Fue entonces cuando la princesa se percató del atractivo de Zoya y deseó no haberse apresurado a invitarla a su palacio de San Petersburgo. Había sido el gran duque quien le puso el sobrenombre de doncella de hielo, lo cual fue muy pronto del dominio público y por ello en todas partes a donde llegaban los hombres miraban a Zoya con interés y se preguntaban si tal vez tendrían la suerte de derretir ese hielo. A la princesa le enfurecían aquellas atenciones, deseaba que todos se concentraran en su hija y aunque ya había planeado que Tania hiciera un brillante matrimonio pensaba que el hecho de aprender a manejar a los hombres, halagarlos y saber a la vez cómo rehusar sus halagos sería una experiencia valiosa. Pronto se hizo evidente que el foco de atención no era Tania sino Zoya, y ello abocó a la princesa a tomar una decisión. En cuanto llegaran a San Petersburgo la colocaría en el lugar que le correspondía como dama de compañía y maestra de Tania. No aparecería en público ni se le invitaría a reuniones. La princesa no deseaba ser grosera ya que en el fondo era una mujer de buen corazón que no tenía enemigos. Pero estaba dispuesta a luchar con tenacidad por el bien de su hija y decidida a que Tania hiciera el más brillante matrimonio a que una joven pudiera aspirar. Eso desde el punto de vista de la princesa significaba casarse con alguien que no viviera en Rusia. Había palpado por sí misma la decadencia y la inmoralidad que prevalecían en el mundo social bajo el reinado de los Romanov y era imposible encontrar entre todos los familiares y amigos de su esposo a alguien que fuera feliz. Aún el zar, cuyos altos ideales habían hecho pensar a tanta gente que al subir al trono se iniciaba una nueva era desdichado, pues se enamoró al comenzar su reinado. Madame Naryshkina era una hermosa polaca que le dio 2 hijos y lo atormentaba con sus infidelidades. Como era más caballeroso que sus predecesores, el zar se esforzaba en mostrar una gran deferencia en público hacia su esposa y en toda Europa se les aclamaba como una hermosa pareja. Pero no podía decirse que el zar o la zarina fueran felices y la princesa deseaba que Tania, no solo adquiriera una importante posición social, sino que disfrutara de felicidad. La princesa siempre había considerado que los ingleses eran excelentes esposos. Podían cometer algunas infidelidades pero las manejaban con gran discreción y se consagraban a sus esposas e hijos. Por eso le pareció providencial que el duque de Westminster llegara a San Petersburgo como huésped del zar. Es el tipo de hombre que siempre admiré, se dijo. Sabía que el duque la admiraba tanto como ella a él y era difícil resistir la tentación de convertirse en su amante. Pero sería un triunfo mayor tenerlo como yerno y aunque había dejado bien en claro que deseaba permanecer soltero hasta los hombres más obstinados podían cambiar de opinión. La princesa mantenía como reserva al hermano del duque pero no había renunciado a la esperanza de conseguirlo a él. Mientras se alejaban del palacio empezó a hablar de nuevo con Tania acerca de la posición que el duque tenía en Inglaterra, de sus magníficas mansiones y de sus relevantes cualidades. Zoya a su vez mientras bajaba por la escalera pensaba en el duque. Lo había visto en el palco mientras bailaba y más tarde se dijo que era extraño que hubiera notado su presencia. Cuando se concentraba en la música de su padre por lo general se olvidaba de todo y se transportaba al mundo que él creara para ella. Al hacer la reverencia final lo vio con claridad aunque ni la misma princesa se había dado cuenta de que él estaba allí. Y cuando se reunieron en el salón blanco le pareció que él era parte de la música que su padre compusiera. Esto no era lo que ella solía sentir ante los que la veían bailar. Era algo extraño y diferente y a la vez familiar. Era como una melodía que escuchaba con los oídos tanto como con la mente y que le provocaba el deseo de crear. No era nada ensayado. Nada que le enseñaran sino algo que surgía de sí misma. Su padre comprendía muy bien lo que ella sentía. Cuando compongo queridita solía decirle, a veces siento como si se abriera una puerta en mi interior por la que entrara la música. Solo tengo que escucharla, no requiere más esfuerzo de mi parte.
Yo también escucho papá y sé lo que debo hacer. Se habían sonreído comprendiendo que no necesitaban palabras para explicar lo que les sucedía. El duque también lo entendió pensoso y mientras llegaba al piano, se sentó y tocó algunos fragmentos de la composición de su padre que había interpretado para el duque. De pronto, como dijera su padre, la puerta en su interior se abrió y empezó a tocar algo muy diferente. Algo que oía que parecía correr por sus venas y por sus dedos para que pudiera interpretarlo. En aquel momento vio al duque que la miraba del mismo modo que cuando se conocieron, y la expresión de su rostro era la misma cuando terminó de tocar para él. Era evidente que él comprendía lo que trataba de decir con la música. ¿Cómo es posible?, se preguntó y sin embargo no dudaba de que así hubiera sucedido. Continuó tocando y súbitamente, como algo inevitable, mientras la música llenaba la habitación él entró y se acercó a ella. Soya lo miró y no cesó de tocar mientras él subía a la plataforma y se reclinaba en el piano como el día anterior. Después de 2 profundos acordes, cuando ella levantó las manos del teclado el duque observó. Sabía que la encontraría aquí sola. Ella levantó la vista y lo miró. ¿Cómo lo supo? Me enteré anoche de que la princesa y su hija irían hoy al palacio y no sé por qué me imaginé que no la incluirían a usted. Como Soya no sabía cómo responder a eso permaneció en silencio. Tal vez me equivoqué, prosiguió el duque, pero cuando subí por la escalera y escuché lo que tocaba tuve la extraña sensación de que pensaba en mí. Pensaba en usted y en que ayer, cuando toqué la composición de papá. Usted entendió de qué se trata. Lo hice. Luché contra ello pero lo entendí. Después de una pausa él preguntó. ¿Usted compuso lo que tocaba ahora? Lo escuché por primera vez mientras pensaba en usted. El duque contuvo el aliento. Había tanta ingenuidad en aquellas palabras que no podía negar que eran sinceras y por eso mismo más intensas. ¿Qué me ha hecho Soya? Nunca en mi vida sentí esto antes. ¿Qué?, preguntó ella con voz apenas audible. Ver cosas. Escuchar cosas, ser místico o como quiera llamarle, es por completo ajeno a mi naturaleza. ¿Cómo puede estar tan seguro? Si así fuera no habría entendido como entendió ayer. ¿Por qué sucedió? ¿Tiene algo que ver con Rusia o habría sido igual en Londres o en París? Soya bajó los ojos antes de responder. Creo que cuando las cosas nos suceden es que estamos listos para ellas. Podemos escuchar una música, ver un cuadro, un hermoso panorama, sin que signifiquen nada pero luego, de pronto, se detuvo como si no pudiera encontrar las palabras adecuadas y el duque terminó la frase. De pronto hay algo más, una visión que yo creí el producto de mi imaginación hasta que vine hoy aquí. En el momento en que percibí de nuevo esas cosas supe que eran reales. Por eso le pregunto. ¿Qué me ha hecho? ¿Por qué me siento así? Ella le dirigió una leve sonrisa que a él le pareció la más hermosa que había visto jamás. Sucedió. Las explicaciones salen sobrando. Por supuesto, pero siento curiosidad. ¿Les ha sucedido a otros? La voz de él era cortante como si sospechara que ella usaba hipnotismo u otros métodos para crear el efecto deseado. Esperó la respuesta pues era importante para él. Solo con papá. Él entiende. Los dos sentimos lo mismo pero no ocurre con nadie más. El duque se tranquilizó. Había temido la respuesta de ella. ¿Podemos hablar de eso? ¿O quiere tocar algo para mí? ¿Qué preferiría? Ambas cosas, contestó él con una sonrisa. Se apoyó de nuevo en el piano mirando las manos de Soya que ella levantaba del teclado dejándolas caer sobre su regazo. Me turba. No puedo pensar en la música porque está usted aquí. En otras palabras, piensa en mí. Usted quiere que toque. Mejor venga a sentarse conmigo en el sofá y hábleme de sí misma. El duque se irguió listo a alejarse del piano pero Soya no se puso de pie. Creo que la princesa se molestará si sabe que usted vino cuando ella estaba ausente y que estuvimos a solas. ¿Qué importa? Tal vez ni siquiera se entere. La servidumbre se lo dirá. En Rusia todo se sabe. Era verdad, pensó el duque y recordó que Katarina había sabido el día anterior que él había salido del palacio para visitar a la princesa. Se dijo que no le importaba pero recordó que eso incluía a Soya y por primera vez se dio cuenta de que al desear verla de nuevo había sido muy egoísta.
Por primera vez en muchos años se descubrió preocupado por el efecto que sus actos pudieran tener para otro y en especial para la joven sentada frente a él. Supongo que lo correcto sería que me retirara enseguida, dijo. Pero deseo quedarme. Dios sabe cuánto lo deseo. Deseo hablar con usted de tantas cosas, pero para no perjudicarla dejaré un mensaje para la princesa y me iré. Soya se apretó las manos y el duque contuvo el aliento. Quiero que se quede, repuso ella con voz muy queda. Me encantaría mucho charlar con usted, pero supongo que lo correcto es que le pida que se vaya. Busquemos un término medio. Me quedaré un rato, pero no desperdiciemos ni un instante de los que pasemos juntos. Ella se levantó y le dio la mano y en cuanto se tocaron ambos se percataron de las vibraciones que los unían, innegables e intensas. Estaban a punto de bajar de la plataforma pero ninguno se movió. Soya levantó la vista. Los ojos de ambos se encontraron y por un momento el tiempo pareció detenerse. Es lo que debí esperar, dijo él y su voz quebró el encanto. Ella retiró su mano y se acercó a un sofá, y él observándola pensó que se movía con infinita gracia. Parecía que flotaba y había música en cada uno de sus movimientos. El duque se sentó junto a ella y se volvió para mirarla a los ojos. Oí hablar mucho de usted anoche. Me dijeron que la llaman la doncella de hielo. Ella bajó la vista turbada y un ligero rubor tiñó sus mejillas. Es un apodo tonto que me puso una persona tonta. ¿Por qué lo dice? Porque no estoy cubierta de hielo excepto para una persona en particular, el gran duque. Sí. No me agrada. Y trata de amenazar a papá. ¿De qué forma? Le dijo que haría que lo arrojaran de Rusia y que no se le permitiría volver a dirigir su orquesta en este país a menos que hiciera lo que él quería. Eso es intolerable. El gran duque no tiene derecho a comportarse así. Eso dijo papá y añadió que el gran duque no tiene autoridad sobre él y sin embargo tengo miedo. ¿Por qué? El gran duque es muy obstinado y temo que puede ser muy malvado si se lo propone. Usted está a salvo aquí en San Petersburgo. Eso espero. La princesa ha sido muy bondadosa. Estoy seguro de que ella la protegerá y si tiene algún problema yo también estoy aquí. Soya lo miró y él tuvo la sensación de que sus ojos penetraban hasta el fondo de su corazón como si buscara algo. No debe involucrarse en nada que pueda causarle problemas con el zar. Sé que le tiene afecto y los asuntos de Rusia no le conciernen a usted en lo personal. Pero usted no es rusa del todo. También tiene sangre francesa. Eso es peor. Inglaterra está en guerra con Francia. También Rusia por el momento. Me preocupa que papá esté en Moscú. Si los franceses llegan será una batalla terrible. Estoy seguro de que los rusos harán todo lo posible por evitar que los franceses lleguen hasta Moscú. Todo esto es tan triste. Tan innecesario. Me encantó París cuando vivimos allí y yo era una niña. Y a papá se le rompe el corazón al pensar en tantos hombres que han muerto solo por la insaciable ambición de un hombre que ni siquiera es francés, sino corso. Era un lamento que el duque había escuchado de labios de muchos franceses y como no tenía respuesta para ello contestó. Sé que le causaré muchas dificultades si me quedo más tiempo pero la veré de nuevo y si tiene problemas no dude en acudir a mí. Hizo una pausa y añadió. Prométame que lo hará. Lo prometo. Ambos se levantaron del sofá y el duque tomó la mano de Soya para llevársela a los labios notando la suavidad de su piel. Cuídese, dijo al salir. Ella permaneció inmóvil y después, como si quisiera calmar los acelerados latidos de su corazón, se llevó las manos al pecho.